vamos a ver sensibilidad general, es imposible, en todo caso, si quieren, la semana que viene armamos uno de sentidos especiales, hacemos de audición y visión. En todo caso, vamos viendo en qué cosas hacer un poquito más de hincapié y en qué en todo caso importante que les sirva a ustedes, en qué cosas ven que necesitan que me detenga un poco más y qué cosas hacemos un recordatorio y por ahí seguimos, hacemos más tipo repaso, para que no sea tan tedioso. Pero los que necesitan que vaya deteniendo un poco más, me voy deteniendo. Nos vamos a volver a ubicar en el sistema nervioso. Esto recién alguien preguntaba en qué UP está. Mira, yo ahora el número en qué UP está el contenido, no sé, pero casi en un final, casi con cualquier UP pueden tomar temas, porque además todo lo que vamos a ver hoy en sensibilidad general, vamos a ver toda la parte de traducción de las señales y cómo es el mecanismo de traducción y hay una base de funcionamiento general que le sirve para todos los sentidos. Me voy dando vueltas porque sé que está tratando de entrar gente y no lo quiero dejar. La gente... Lo dejamos un ratito así voy aceptando 10 minutos y después lo ponemos más grande. ¿Cómo? Sí, no vamos a hacer tanto hincapié en las vías, porque eso lo van a hacer más hincapié en anatomía. Vamos a hacer más hincapié en toda la parte del proceso de transducción, cuál es el papel de los receptores, cómo es el proceso de transducción, cuál es el papel de la modulación de la información a nivel del receptor, a nivel de la vía, que eso lo van a aplicar para todos los sentidos y lo vamos a aplicar principalmente a los sentidos del tacto. Bien, después vemos algunas diferencias más importantes desde el punto de vista fisiológico de las vías, pero después las cuestiones más específicas las profundizan en anatomía. ¿Bien? Lo más importante de la función sensorial es que nos va a permitir mantener información actualizada de lo que está pasando en el medio interno y en el medio externo, para tratar de ir regulando la interacción del organismo con el medio en cuanto a conductas y decisiones. O sea, ¿qué pasa en el medio externo y qué tipo de decisiones tenemos que tomar para reaccionar a esos estímulos? Sería un aspecto, pero a su vez, cuando nosotros tomamos una decisión, volvemos a modificar ese medio. Por lo tanto, también necesitamos una permanente retroalimentación que nos puede hacer tomar una nueva respuesta o ajustar la respuesta que estamos tomando. Por lo tanto, el concepto general de los sistemas sensoriales sirven para mantener la información actualizada en el sistema nervioso central de la situación en el medio externo y en el propio medio interno también. Esto va a haber información que se va a manejar a nivel del sistema nervioso autónomo, con respuestas autonómicas, inconscientes, automáticas, y va a haber otro nivel que puede estar relacionado con la conciencia, que puede tener reflejos, podemos tener respuestas reflejas, pero de las cuales podemos tener conciencia, o puede haber respuestas decididas, planificadas y partidas desde la conciencia. ¿Ven? Para todos lo que vamos a partir hoy, para todos los sistemas sensoriales, vamos a partir de un estímulo. Por lo tanto, vamos a analizar qué tipo de estímulos pueden captar e interpretar el sistema nervioso y cómo eso se transforma en información y cómo esa información se procesa en tus decisiones. Eso sería un poquitito lo que vamos a ir viendo. Para pasar ¿qué es un estímulo? ¿Qué idea tienen de lo que ya estuvimos viendo hasta ahora de qué es un estímulo? ¿O qué puede ser si se animan más con ejemplo y no se animan a dar una definición? Ahí hay un. Todo evento del entorno que produce una respuesta en un receptor sensitivo se denomina estímulo. ¿Qué quiere decir esto? Para que sea estímulo tiene que poder ser percibido por el organismo. ¿Qué podemos percibir? En nuestros receptores puede
captar de información. ¿Qué es esa información? Es energía. Los estímulos son algún tipo de energía que hay en el ambiente. ¿Bien? Hay distintos tipos de energía, y para distintos tipos de energía vamos a tener distintos tipos de receptores, especializados en captar cada uno de esos distintos tipos de energía. Si hay algún tipo de energía en el ambiente para el cual tenemos receptores especializados para poder captarla, y que esa energía puede activar el receptor porque tiene que poder tener una relación o de cercanía o de intensidad suficiente como para poder relacionarse de alguna manera que sería activado. Ahí va a ser un estímulo. ¿Bien? La energía es de la más amplia de tipos que se les puedan ocurrir. Energía mecánica como la presión, ondas sonoras, vibraciones. Ejemplos de esto, a ver, para tratar de ir ubicándonos, aunque sean las cosas generales, y ir construyendo una buena base. Energía mecánica, ¿qué sería presión? ¿Por qué un estímulo puede ser presión de algo? ¿Qué puede ser presión? Cuando yo estoy agarrando el micrófono, lo tengo que agarrar con fuerza. Una fuerza que no sea excesiva, pero que, para no cansarme, pero tampoco lo puedo tener muy lento porque se me cae. Cuando yo lo agarro, esto ejerce una presión sobre el micrófono, pero esto también ejerce una presión sobre la piel. En la piel, ¿hay mecanorreceptores o no hay mecanorreceptores? Hay mecanorreceptores. ¿Qué detectan? ¿Cómo detectan la presión de la piel? Se deforma. Cambia su forma, cambia la forma de la piel y cambia la forma de los propios receptores. Hay receptores que son terminaciones nerviosas libres, pero en general los mecanorreceptores suelen tener algún tipo de tejido conectivo asociado, que también se deforma y que por eso se mueve la terminación nerviosa. Y ahora vamos a ver cómo eso después se traduce, en una información. Eso es un ejemplo de presión. Ondas sonoras también es un ejemplo de presión, porque ya lo vimos que el sonido son ondas de presión mayor y menor alternativas que viajan por un medio físico, ¿bien? Que puede ser el aire, puede ser el agua, puede ser cualquier medio. Vibraciones ya son estímulos que a lo mejor no logran hacer una presión que pueda modificar la piel, que no mueve la epidermis, pero por ejemplo nosotros podemos percibir si tenemos una arenita que nos camina por la piel. ¿Bien? Y eso, imagínense que es un peso tan mínimo, una masa tan mínima que no llega a modificar la piel en el sentido de hundirla. Imagínense que hay arenitas que pueden caminar por la superficie del agua, o sea, no vencen la tensión superficial del agua, mucho menos profundizan en la piel. Y los receptores están mínimo debajo de la epidermis. Pero sí generan una serie de vibraciones que se transmiten como con diferentes frecuencias a través de la piel, y los mecanorreceptores que están abajo de la piel a distintas frecuencias pueden interpretarla. Entonces podemos, a partir de ahí, sentir la sensación, por ejemplo, de cosquilleo. La sensación de cosquilleo puede ser de ese cosquilleo de las hormiguitas, o de estímulos muy suaves, o también nos permite tener el tacto. O sea, el tacto de que nosotros tocamos una superficie y podemos diferenciar una tela, de un plástico, de un metal, también tiene que ver con la rugosidad que tiene. Bueno, eso se transmite por vibraciones. Todo eso son estímulos mecánicos. Distintos tipos de estímulos mecánicos, pero toda energía mecánica. Ahí vamos a tener ejemplos de algunos que son directos sobre la piel y otros que son lejanos. Las ondas sonoras. Eso usted no me tiene que estar tocando a mí para escucharme. Estamos a distancia y sin embargo llega. Esa es una forma de clasificarlo. Después los vamos a ir clasificando. Podríamos hacer ejemplos con todos, se nos va a ir toda la hora hablando de eso, pero lo mismo con la energía electromagnética, que fundamentalmente la luz visible, de los principales de los sentidos, que es un sentido especial, y la energía química, pilas de ejemplos podríamos dar, de energía química, el gusto, el olfato, y pilas de quimiorreceptores del medio interno que detectan diferentes cosas. Las vamos a dividir en somáticas, tacto, temperatura, dolor, vibración, cosquilleo, prurito, son todas somáticas simples. Bien, simples porque es una modalidad sensorial específica. ¿Qué quiere decir? Que tiene un receptor para un tipo de energía específica y tiene una vía, y viaja por esa vía y se interpreta como esa modalidad. Bien, siempre que tengamos una modalidad sensorial es porque tenemos una información que viaja por una vía específica. Entonces, cada una de esas modalidades va a tener su vía, el tacto, la temperatura, el dolor. Uno puede
compartir, pero van a tener su vía. Y por eso son simples. Después nosotros las podemos integrar en sensaciones complejas. Nosotros para poder interpretar si estamos tocando algo, esto es de plástico, capaz que combinamos varias sensaciones simples. Entonces vamos a combinar la temperatura con el tacto, la vibración, por ejemplo. Entonces la presión, por ejemplo, a partir de la presión tengo una noción del peso que tiene, entonces combinando varias modalidades simples tenemos una sensación compleja y eso, en función también de experiencias previas, adquiridas y aprendidas, podemos interpretar lo que tenemos en las manos. Y tenemos las especiales, visión, audición, gusto, olfato, equilibrio, que ya requieren no solamente un receptor y una vía especializada, sino que en general tienen todo un órgano complejo desarrollado para poder hacer la transducción, y la transducción está también ya integrada con un procesamiento de la información importante. O sea, por eso son especiales, suelen ser mucho más complejos. Ustedes ya tuvieron visión y audición, bueno, algo de gusto, también vieron nutrición, y el equilibrio, bueno, ni siquiera es que tenemos un órgano, sino que tenemos toda una integración de varias distintos tipos de información. Eso lo vamos a ver el año que viene, para lograr el equilibrio. Después están las complejas, que son las que están abajo, que en general integramos varias de las simples. Y no las vamos a tratar ahora, pero por lo menos para que las vayan conociendo. Estatoestesia, sinestesia, tiene que ver con la posición, una estática u otro en movimiento, pero tiene que ver con la posición del cuerpo. Y grafestesia y estereognosia tiene que ver con el reconocimiento de los objetos o de símbolos, pero que todo eso tiene que ver con integrar sensaciones simples, que están arriba, y experiencias previas. Hay que conocerlo previamente para poder identificar. ¿Cómo era? Recordar, porque yo ahora no estoy en la tutoría primero y me las olvido, las UP9. ¿Cómo era la UP9? En un lugar donde no lo pueden ver. Bien. Eso es una sensación compleja. Ahora después lo vamos a ver específicamente y lo vamos a definir. Yo por favor se los paso, para que queden, si quieren, algunas cosas que ayudan a memoria. Pero ese sería, para eso, para poder jugar a eso, tiene que no solo tener intactas las vías de las sensibilidades simples, sino ir teniendo un desarrollo y una maduración de aprendizaje de cosas que ha ido haciendo y que las va recordando, y que quiere decir que va construyendo un conocimiento del mundo que la rodea cada vez mejor, y que puede interpretar lo que está haciendo en este momento en función de sus experiencias previas. Exactamente. Exactamente. Ahí, ¿cómo sería la diferencia? Si después, cuando lo ve, lo puede reconocer y lo puede interpretar, y después se le puede presentar otro objeto que la mamá sepa que sí lo conoce, y si lo interpreta, no hay ningún problema, digamos, orgánico, sino que en realidad era un problema simplemente de que no había manera de interpretarlo porque no se conocía. Es como si lo hubiese visto, pero si lo ve y no lo conoce, también puede decir, ¿qué es esto? Exactamente. Bien. Bueno, esta cadenita nos va a servir para todos los sistemas sensoriales. Estímulo, transducción, transmisión, integración y percepción. Bien, y ahora vamos a charlar durante toda la clase, vamos a ir charlando de cada una. Pero toda esta serie de pasos se van a ir repitiendo, porque es lo que nos permite pasar de un evento cualquiera, que es alguna energía que hay en el medio, a un pensamiento, una representación mental de eso que está pasando. Bien, para poder pasar de eso a la representación mental, se van cumpliendo, o para poder estudiar y escribir eso, describimos estos pasos. Capaz que otro lo podría haber dividido de otra manera. Estos son un poquito las definiciones de lo que en realidad ya hablamos recién. Pero para que después les quede, modalidad sensorial lo definimos como la información que viaja por una vía sensitiva específica. ¿Qué define a la modalidad sensorial? Acá, o sea, ¿en dónde empieza la vía? ¿Y en dónde termina la vía? Por ejemplo, el tacto, la vía del tacto. Empieza en un receptor y termina
en la corteza. Bueno, ¿qué define que es la vía, esa modalidad sensorial del tacto? Un poquito más fuerte. El receptor. ¿Quién más? Todo intuitivamente nos hace pensar que es el receptor. ¿Por qué? Porque el receptor es el que capta, y el que está adaptado a captar eso y no a captar otra cosa. ¿Bien? Pero en realidad, aunque aparentemente lo más lógico pareciera ser así, en realidad la modalidad la define el área de la corteza a la que llega. El receptor que hace lo que ustedes dijeron, permite captar energía y traducirla en el idioma que maneja el sistema nervioso central, que serían frecuencias de potenciales de acción. Esa información va a viajar, puede tener algún grado de procesamiento y va a llegar hasta algún lugar donde se interpreta en la corteza. El que define la modalidad de la vía es el que lo interpreta. Toda la información que llega a un área de la corteza somatosensorial se va a interpretar como información somatosensorial. Toda información que llegue a un área de la corteza visual se va a interpretar como información visual. Bien, y así podríamos dar todos los ejemplos. Los receptores están adaptados para captar un tipo de energía, están como especializados para un tipo de energía, pero no quiere decir que bajo alguna circunstancia no puedan captar otro tipo de energía, generalmente estímulos muy importantes. Bien, entonces, si, a ver, un ejemplo común que habíamos puesto cuando dimos este mismo seminario en el año. Si reciben un pelotazo en el ojo fuerte, un golpe en el ojo fuerte, van a sentir el dolor, pero también cuando abran el ojo pueden ver las famosas estrellitas. Son, ¿no?, luces, destellos que aparecen y que los siguen a todos lados. Ustedes van para allá y están allá, y ustedes van para allá y están allá. ¿Por qué? Porque en realidad ese golpe generó un cambio en la presión intraocular, y ese cambio en la presión intraocular importante empezó a activar a los conos y los bastones y empezaron a descargar. Bien, ¿por qué? Por un estímulo mecánico, que no tiene nada que ver con la energía electromagnética, que no es para la que están adaptados, pero descargan, porque el estímulo es muy importante. Y cuando lo descargan lo traducen, y cuando lo traducen lo transforman en potenciales de acción, y esos potenciales de acción van por el nervio óptico. ¿Y el nervio óptico dónde llega? A la vía visual. ¿Y en la vía visual qué hace la corteza? Construye imágenes. Y construye, y según la información que llega, construye. ¿Y qué llega? Información toda desordenada, rojo, amarillo, todo mezclado y todo va, y que aparece una imagen ahí que decía estrellita y que no son nada, y que te siguen a todos lados porque en realidad no están en ningún lado, sino que es una interpretación que está haciendo la corteza de algo que no es luz visible que está rebotando en objetos reales y que está llegando, sino que en realidad es información que está viajando que corresponde a un estímulo que no puede interpretar y que se construye la imagen que puede. Por eso la modalidad sensorial la define el área de la corteza a la que llega. ¿Bien? Lo segundo es lo que también ya charlamos antes, que es la experiencia consciente. Consciente es que llega a la corteza y se interprete a nivel cortical. De una modalidad sensorial única se denomina sensación primaria o simple. Estas que habíamos dicho acá, por ejemplo, tacto, temperatura, dolor, cada una de ellas es una modalidad sensorial simple. ¿Bien? Y al hacerse consciente, más de una modalidad sensorial se pueden integrar y conformar la experiencia denominada sensación secundaria o compleja, que eran los ejemplos que vimos abajo, como por ejemplo el de la chica que trataba de interpretar el objeto, bien, la restesia, la estereognosia. Bien. Hasta ahí son sensaciones. Vendría a ser una información objetiva que llega a la corteza. Pero no hay interpretación objetiva de la realidad. Siempre es esa corteza, la interpretación de cualquier estímulo se va a dar en un contexto de experiencias previas. ¿Bien? De recuerdos y experiencias previas. Por lo tanto, toda esa interpretación es subjetiva. La interpretación subjetiva de la información objetiva que proviene del ambiente sería la percepción, que sería lo último proceso de cuando la información se hace consciente. Siempre se hace consciente a través de un proceso de percepción.
Y esto lo habíamos hecho también cuando hicimos ese seminario, que yo les había puesto esa imagen y les había preguntado qué veían, si una mujer joven o una mujer vieja. Y les había hecho levantar la mano quienes veían una mujer joven, vieron una mujer joven. Y bajen. ¿Y quién ve una mujer vieja? Bueno, ¿y quién se dio cuenta cuál es el truco de cómo hago yo para cambiar la imagen si no estoy al lado del teclado? Porque la imagen no la cambié. Están viendo todos la misma imagen. Sin embargo, algunos vieron la mujer joven y otros vieron la mujer vieja. En realidad todos vieron lo mismo, porque la luz que irradia el monitor es la misma luz. Y la luz que les llega a todos es la misma luz. Y ninguno tiene ninguna limitación para interpretar visualmente eso. Lo que pasa es que lo que cambió es el último paso de toda esa listita de cosas que hicimos, que es la percepción, que es lo que yo les dije que dependía de dos cosas, de la fuente de la sensación y la de la interpretación del estímulo externo por el sujeto. Y cuando decimos sujeto inseparable de su historia, del contexto, ¿bien? Y todo lo que alguna vez vivimos opera consciente o inconscientemente en cómo interpretamos lo que miramos. Es más, ahora que yo ya les dije que ya escucharon que otro vio una mujer vieja y ustedes habían visto la joven, ya empezaron a buscar la vieja, y el que había visto la vieja y el otro le dijo, pues ahora que saben que se pueden ver dos cosas, capaz que alguno ya vio las dos. A lo mejor otro todavía no, pero a lo mejor otro ya vio la que no había visto. ¿Por qué? Simplemente empiezan a tratar de interpretarlo de otra manera, hasta que interpretándolo de otra manera logran ver la mujer joven o la mujer vieja. Bien, ¿por qué? Porque volvió a cambiar el contexto. La primera fue una visión espontánea y la segunda ya fue una visión condicionada por lo que otro les dijo. Ah, pero ¿no viste la vieja? Ah, la vieja, no la viste. ¿Por qué? Porque les condicionaron la forma de interpretarla. ¿Bien? Sobre esto está montado el principal negocio, industria, el negocio actual, que es esto. Toda la principal industria que más ganancias genera a nivel mundial, bueno, ahora tuvieron una caída importante, Mark Zuckerberg tuvo el que más perdió un día, todo, pero está montado sobre no lo que vemos. Todo el estudio es lo que sentimos cuando vemos lo que vemos. Ese es el estudio. Hay un instituto específico en Massachusetts, el Instituto de Investigación de Psicología Aplicada, Psicología Cognitiva Aplicada a la Informática, que estudió y desarrolló cómo generar imágenes y videos que investigaron qué tipo de neurotransmisores descargábamos cuando veíamos determinadas imágenes. Investigaron durante esto, para desarrollar una industria que ve qué es lo que, sobre qué hace plata, cuál es el producto, qué es lo que vende, nuestra atención. Ellos venden, pero para venderla, si la atención es nuestra, ¿cómo la venden ellos? Bueno, primero nos la tienen que sacar. Entonces tienen que captar nuestra atención para después poder vendérsela a quién. A otra empresa que nos quiere vender algo. Entonces, como vos me querés vender algo a ella, yo digo, bueno, yo tengo a ella, porque yo le quiero vender a personas que tengan una remera rayada. Bueno, yo tengo una persona con remera rayada, ¿qué le querés vender? Esto, yo se lo mando. Pero para eso primero tengo que captar tu atención. Yo tengo que encontrar la forma de tenerte todo el día con el celular para poder venderte a vos, para poder metértelo en el medio. ¿Bien? Porque esto opera así, aunque querramos o no querramos. Y estamos todos inmersos en esto y en algún momento tendremos que ver cómo pasamos nosotros de pensar que dominamos esto y a darnos cuenta que ya nos está dominando a todos. Porque opera en nuestras decisiones. O sea, esto decide muchas cosas que nosotros hacemos. Si yo ahora me tengo que ir a mi casa y pongo Google me dice cuál es el camino más rápido para ir a mi casa. Lo dicen ellos, lo deciden, o sea que esto ya decide por mí. O sea que ya dejó de ser una herramienta que era un celular que me facilitaba poder hablar rápido con mi mamá que estaba lejos y yo me había venido a estudiar acá, para hacer al revés, una supercomputadora que decide por mí. Y ahí vamos a tener que nosotros ver qué solución le damos, porque si no, bueno, dejémoslo para otro momento la charla. Los receptores hay de varios tipos. Esto un poquitito ya lo habíamos nombrado.
Pero básicamente las podemos clasificar en terminaciones nerviosas libres, terminaciones con células no nerviosas asociadas. Yo les había dicho, por ejemplo, varios de los receptores tacto, por ejemplo, los corpúsculos de Pacini, y las células especializadas que estimulan neuronas sensitivas. O sea, esto es la neurona sensitiva, con sus terminaciones nerviosas, las dendritas libres, en donde sea en la piel, en un vaso sanguíneo, en algún lado, captando la energía que hay por ahí. Sí. No te llevo a entender, perdón, un poquito más fuerte, pero no es por escucharte, no te entiendo. Pueden ser, por ejemplo, sí, en la piel puede haber, por ejemplo, las terminaciones del dolor, los nociceptores, me preguntan dónde están esas terminaciones nerviosas libres, y en la dermis puede haber. Sí, puede haber en muchos lados. Por ejemplo, los nociceptores son, por ejemplo, terminaciones nerviosas libres. Las terminaciones con células no nerviosas especializadas, por ejemplo, los corpúsculos de Pacini, o sea, tenemos la terminación nerviosa y tenemos algún tejido que influye sobre cómo se percibe el estímulo también. Y el último caso serían células especializadas que estimulan neuronas sensitivas. O sea, acá sería, el receptor no es la propia célula nerviosa, sino que hay una célula nerviosa antes, una célula no nerviosa antes de la célula nerviosa. Esa célula es el receptor. Ejemplo, los conos y los bastones, por ejemplo, o células ciliadas, por ejemplo, en el oído. Bien, los sentidos especiales suelen tener algunos de estos tipos. Todos los receptores van a tener algunas características particulares. Estos que están, por ejemplo, apuntaditos acá. Umbral de excitación y estímulo adecuado. ¿Qué es umbral de excitación? Como cuando hablábamos de umbral en el potencial de acción. La mínima intensidad que tiene que tener un estímulo para que ese receptor descargue. Bien, que nosotros en este caso vamos a tener un potencial receptor, no va a ser directamente el potencial de acción, pero para que pueda ser interpretado por ese receptor tiene que tener una intensidad mínima. Si no la tiene, no descarga. Bien, y estímulo adecuado sería el estímulo para el cual ese receptor está más adaptado, está más especializado. ¿Cómo sabemos cuál es el que está más y el que más fácil capta? ¿Y cuál es el que más fácil capta? Es el estímulo para el cual ese receptor tiene menor umbral de excitación. Entonces, volviendo al ejemplo del ojo y los conos y los bastones que se estimulaban por un golpe fuerte en el ojo. ¿Cuál es el estímulo adecuado de los conos y los bastones? La energía electromagnética. Una rhodopsina puede, con un solo electrón, activarse. O sea, un umbral de excitación bajísimo tienen. ¿Bien? Por eso es adaptado para eso. Pero si viene un estímulo mecánico muy grande, aumenta la presión intraocular, modifica todos los tejidos de la retina, se empiezan a mover, se empiezan a fabricar y se empiezan a producir descargas, cambios de potencial de membrana que terminan generando estímulos que viajan por el nervio óptico. No es su estímulo adecuado. Necesitarían, para llegar a eso, un estímulo muchísimo mayor. ¿Bien? Bueno, estos son todos distintos ejemplos. Me parece que vamos más a lo funcional, porque si nos podemos describir todo, vamos a alargar la clase inevitablemente. Los receptores son transductores. ¿Qué es un transductor? Un transductor es un sistema que transforma un tipo de energía en otro tipo de energía. Bien, este micrófono es un transductor. Yo estoy hablando, generando energía mecánica, presiones, ondas de presión en el aire. Este micrófono las capta y las transforma en energía eléctrica. Y después la transforma en otro tipo de onda que la manda por un Wi-Fi acá. Entonces, tiene dos transductores. Un transductor que lo transforma en energía eléctrica y después otro transductor que lo manda por el Wi-Fi a la compu. ¿Bien? Pero esto es un transductor. Cada uno de los receptores que nosotros tenemos es un transductor. Según el tipo de energía, el tipo de receptor, pero siempre se van a cumplir estos tres grandes pasos, o sea, estas tres características. ¿Hay algún tipo de energía específico?
el estímulo adecuado, o sea, para el que tiene menor umbral, hay un cambio en la potencial de membrana de ese receptor. Esto vale para si eran, ¿se acuerdan que teníamos los 3 tipos de receptores? Esto vale si son terminaciones nerviosas libres, vale si es una neurona adaptada y unida a otros tejidos no nerviosos, y vale también si es solamente una célula receptor. En todo siempre hay un cambio de la permeabilidad. Y en ese cambio de la permeabilidad produce el ingreso o la salida de algún ion que genera un potencial receptor que puede, si alcanza el estímulo adecuado, producir un potencial de acción. Entonces, un estímulo táctil, la presión, genera la apertura de canales, en este caso que se abren por estiramiento de la membrana. La apertura de los canales genera ingreso de sodio, por ejemplo. El ingreso de un ion produce un cambio en la permeabilidad de la membrana. Ese cambio se llama es un potencial local. ¿Se acuerdan cuando hicimos las diferencias entre potencial local y potencial de acción? Se llama potencial local. ¿Qué características tenía? La intensidad depende del estímulo inicial. Y tenía una duración específica. Se iba perdiendo su intensidad con el tiempo. Bien, tenía un estímulo inicial que dependía de la intensidad inicial del estímulo y se iba perdiendo su intensidad con el tiempo. Y podía propagarse en función de la intensidad inicial porque también la intensidad se iba perdiendo cuando se propagaba. Bien, o sea que siempre es local. Un poco más o un poco menos, un poco más intenso que no, siempre es local. Entonces decíamos potencial local o electrotónico. El potencial receptor es un potencial local o electrotónico. ¿Y el potencial de acción qué características tiene? Diferente. No cualquier estímulo lo produce. Tiene que ser un estímulo umbral, supraumbral. Bien, suficiente, pero la palabra sería que esté al umbral o supraumbral. Tiene que tener un estímulo umbral. Siempre que hay un estímulo umbral, aparece. Y si no hay un estímulo umbral, no aparece. O sea, su intensidad no depende de la intensidad del estímulo. En todo caso, su existencia o no depende de la intensidad del estímulo, pero no su intensidad. La intensidad es independiente. O es máxima, o no hay potencial de acción. O sea, por eso le decíamos de todo o nada. Y se propaga, y siempre se propaga hasta el final de la acción. Esto se da en el cuerpo no axónico y se da en solamente las partes de la neurona que están atrás para esto, pero siempre se transmite hasta el final del axón con máxima intensidad. ¿Bien? Entonces, se va a producir un potencial receptor y en función de la intensidad del potencial receptor, si ese potencial del receptor llega al umbral, se va a producir uno o varios potenciales de acción. ¿Bien? Este es el mecanismo de transducción, ¿vale? Para cualquiera de todos los sentidos. Sí, pregunta. No es exactamente lo mismo, cambia a veces el potencial, si hay un potencial cuando tenemos una célula no nerviosa previo a la célula nerviosa que es receptora, a veces tenemos un potencial receptor en la célula receptora y un potencial, esa célula receptora después le manda un mensaje a la primera neurona, que puede ser un neurotransmisor, y ahí tenemos un potencial generador que es el que genera el potencial de acción. Bien, después, en las que no tienen eso, depende de los libros. Algunos le llaman potencial generador, o algunos le llaman potencial receptor, porque ahí ya coinciden. Solamente los tenés separados cuando tenés dos células. Pero si no, depende del libro, lo vas a encontrar con un nombre bonito. Bien. Bueno, esto está nada involucrado, ¿no? Podemos ir un poquito más rápido. Hay codificación, o sea, interpretación de la información y manejo de la información a nivel de la traducción, a nivel de la vía y a nivel de la interpretación. Hay muchos mecanismos. Bien. Yo no los quiero aburrir describiendo todo, pero por lo menos los voy a ir nombrando y ustedes me van diciendo si lo entienden, si los detenemos un poquito o si seguimos. ¿Bien? No sé cómo estamos de tiempo.
La primera forma de procesamiento es cómo informar, porque nosotros tenemos que enviar la información por la vía, entonces esa información tiene que llegar al centro de procesamiento, que sería la corteza. ¿Cómo informar al centro de procesamiento la intensidad del estímulo? ¿Cómo se informa? ¿Saben? Se varía la frecuencia de descarga de los potenciales de acción. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es la cantidad de potenciales de acción que entran en una unidad de tiempo. Por ejemplo, un segundo. Entonces, si tenemos un estímulo subumbral, no va a haber potencial de acción. Si tenemos un estímulo supraumbral, va a haber potencial de acción. Todo lo que sea supraumbral tampoco va a ser siempre un potencial de acción. A partir de ahí, cuanto más intenso sea el estímulo, mayor va a ser la frecuencia de descarga del receptor. Esa es la forma en la que el receptor informa, traduce e informa en el idioma de potenciales de acción la intensidad del estímulo. Más intensidad, más potenciales de acción, más intensidad, más frecuencia de potencial. Siempre en el mismo tiempo, más cantidad de potenciales de acción, siempre en el mismo tiempo. Entonces, si van aumentando la cantidad de potenciales de acción en el mismo tiempo, lo que están haciendo es aumentar la frecuencia. O sea, la frecuencia de potenciales de acción es directamente proporcional a la intensidad del estímulo. Esa sería la primera forma de codificar la intensidad del estímulo. La otra forma, lo otro que hay que codificar es el tiempo que dura el estímulo. Para eso hay que informar cuándo se inicia y hay que informar cuándo termina. Y van a tener distintas formas. Por ejemplo, este es un estímulo, es un momento en el que no hay estímulo. ¿Bien? Entonces está en reposo. En el B hay un estímulo, pero es subumbral. Entonces fíjense, hay un potencial generador subumbral que dura lo que dura el estímulo, pero no hay potenciales de acción. En el C tenemos un estímulo intenso, pero breve. Entonces, hay potencial de acción, pero en el momento que termina el estímulo, deja de haber. En el D tenemos un intenso prolongado. Entonces, se informa, se empieza a descargar desde el momento que empieza el estímulo hasta que termina. Bien, entonces siempre que hay potenciales de acción descargando, se interpreta que el estímulo sigue. Si el estímulo desaparece, deja de haber potenciales descargando. Entonces no solo están codificando la intensidad, sino que también están codificando la duración. Y el E sería la diferencia entre un estímulo prolongado y un prolongado más intenso. Inicia con el estímulo, termina con el estímulo, pero la frecuencia de descarga es mayor, que es lo que veíamos en la imaginación. Ya lo vimos. Otra forma, o sea, eso es a nivel del receptor, pero no es el único lugar donde se puede codificar información. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchos receptores a nivel de la piel. Entonces, un estímulo de baja intensidad posiblemente estimule pocos receptores. Y un estímulo de mucha intensidad posiblemente estimule muchos receptores. Cuando muchos receptores se estimulan y llega información de muchos receptores, se produce una interpretación de un estímulo de mayor intensidad. Hay veces que esa integración se puede dar en la propia vía, entonces son vías convergentes que suman la información, y hay otras veces que eso se da directamente en el tálamo o en la corteza, en las instancias más superiores de procesamiento. Pero si un estímulo es intenso y estimula muchos receptores, lógicamente los que están más lejos van a tener menor intensidad, los que están más cerca van a tener más intensidad, y esto colabora con la localización, pero si hay una gran cantidad de receptores descargando, ya también colabora con la interpretación de una intensidad importante del estímulo. Otro punto de procesamiento de la información del propio receptor es la adaptación. ¿Bien? ¿Por qué? Porque antes informábamos cuándo se inicia y cuándo termina. El tema sería si hay estímulos que cambian desde que se inicia hasta que termina. Entonces, vamos a tener dos tipos de receptores. Unos de adaptación rápida y otros de adaptación lenta. Los de adaptación rápida informan cuando inicia el estímulo
y rápidamente dejan de informar. Y los de adaptación lenta informan cuando empieza el estímulo y siguen informando. ¿Cuál es la diferencia? Que como dejan de informar, lo que están informando es específicamente sobre los cambios. Si no hay ningún cambio, dejan de informar. Ya está, sigue siendo el mismo estímulo que antes. Esto pasa, por ejemplo, en los folículos pilosos. O sea, la piel. El folículo piloso tiene una terminación nerviosa en la base. Los folículos pilosos, por ejemplo, suelen tener adaptación rápida. Entonces, cuando cambia de posición el vello, se informa. Si no vuelve a cambiar, se deja de informar. Entonces, si ustedes se ponen a una prenda y cambian, por ejemplo, de posición todos los vellos, pero quedan en esa posición, ya no se vuelve a informar. Ahora, si después vuelve a cambiar, se vuelve a informar. ¿Bien? Si no, no. Entonces, es una forma de distinguir lo que va cambiando de lo que permanece siempre igual. Acá, esto les había puesto, hay varias slides de ejemplos de adaptación larga y de adaptación lenta. Si los vemos acá, se van a dormir todos, pero yo total les paso después el power y los ven tranquilos para ver cada tipo de ejemplos de terminaciones rápidas, de adaptación rápida y adaptación lenta. Bueno, este es el receptor del folículo piloso. Bien. ¿Quieren ver algunos? Porque yo en realidad les pregunto, pero capaz que quieren ver, yo le tengo y les vemos algunos. ¿Quieren ver algunos ejemplos? Dale. Miren, terminaciones de Ruffini están en la dermis, no están pegaditos a la epidermis. Son sensibles a la presión sostenida y son de adaptación lenta. Fíjense que son terminaciones nerviosas, pero no están libres. Están como en una cápsula de tejido conectivo. Entonces ocupan toda una zona y informan sobre la presión. Generalmente sobre la presión sostenida. O sea, no cambios rápidos, sino la presión, por ejemplo, cuando estamos sosteniendo algo. Esto es una presión sostenida. Entonces, cuando empieza, pero tienen algún grado de información sobre el inicio del estímulo. Se informan diferente el inicio del estímulo, pero después no dejan de informar, siguen informando. Entonces, en el momento que se produce la presión, empieza a informar. Aparece el estímulo. ¿Cómo informar? Con una descarga rápida de potenciales. Después se sostiene la presión, no cambia. Durante el tiempo se sostiene, pero siempre que se sostiene, siguen y mantienen una información tónica un poco más lenta, con menos frecuencia, pero sostenida. Entonces, permiten todo el tiempo estar informando si esa presión se está manteniendo. ¿Bien? Fíjense, otro ejemplo. Corpúsculo de Meijer. Son también dendritas, terminaciones nerviosas, encapsuladas, estas están pegaditas a la epidermis. Detectan cambios de presión, en la epidermis están pegaditos, o sea que ya no es que tiene que ser una presión que mueva la epidermis y que también altere un poco a la dermis, sino que movimientos mucho más pequeños sobre la epidermis pueden ser detectados. Entonces, son cambios de presión más ligeros, y fíjense que dice vibraciones lentas de 5 a 40 Hz. Hertz son cantidad de veces sobre segundo. Son vibraciones lentas. O sea, por ejemplo, tocar algo rugoso podría ser una vibración lenta. Entonces, estos no solo, y estos son de adaptación rápida, no solo en cambios de presión ligero, por ejemplo, si estuviera caminando un bichito por la piel, lo pueden interpretar, no lo van a interpretar los de Pacino, pero sí los de Meissner, y también van a interpretar las vibraciones. Pero estos van a informar en el momento que se produzca el cambio y después van a dejar de informar. Bien, no van a estar permanentemente informando. En el momento que se produce el cambio, informan. Fíjense que cuando aparece el estímulo, por más que después continúe, se deja de escapar. Se informa solamente el cambio. Estos son los de Pacini de la hipodermis, que son de adaptación rápida,
pero estos también tienen todas como esas cápsulas, una seguida de otra arriba, que tienen, que son en parte lo que les permite tener ese tipo de adaptación rápida, porque como la terminación está metida en todas esas cápsulas como si fueran granadas de cebolla, cuando aparece la presión, se mueven todos los aros y se mueve la terminación. Pero después se adaptan los aros y la terminación vuelve a su lugar. Entonces por ahí queda manteniéndose el estímulo, pero el corpúsculo de Pacini se termina adaptando de otra manera y la terminación que está en el centro como que vuelve a su estado inicial. Entonces suelen ser de adaptación rápida e informan el inicio del estímulo y después dejan de descargar, pero ¿qué pasa? Si después el estímulo se retira, el corpúsculo de Pacini dice que estaba todo deformado, vuelve a su estado normal. Cuando vuelve a su estado normal, vuelve a mover la terminación nerviosa que estaba en el medio, entonces vuelve a descargar. Entonces generalmente estos son de adaptación rápida y descargan cuando inicia y cuando termina. ¿Cómo termina siendo la interpretación del tacto? Una mezcla de toda la información que van llegando de los distintos receptores. Fíjense que cada receptor está como adaptado a codificar alguna cualidad distinta del estímulo. El inicio, la terminación, su duración, la intensidad, si es vibratorio, si no es vibratorio, ¿bien? Cada uno, toda esa información, cada uno interpreta alguna cualidad específica, la captura, la interpreta y la manda. Todo eso va por ahí y cuando llega a la área somatosensitiva se empieza a integrar en sensaciones complejas. Sensaciones secundarias o sensaciones complejas. Bueno, esas son las células de Merkel que también están pegaditas ahí y que son muy sensibles a la presión y también miden la variación de la presión y también suelen ser fibras bastante rápidas, son tacto fino. Bien, descargan en el momento que aparece y después siguen descargando mientras permanece el estímulo. Sí. Cuando la persona quiere aclarar algo y saber si es uso, los de Pacini no tanto, porque en realidad están en la hipodermis. Están en la hipodermis y necesitan, que se van a descargar ante estímulos más intensos, no tanto en la textura. No van a colaborar tanto en la textura, pero sí tienen la capacidad de detectar vibraciones rápidas. ¿Por qué? Porque las vibraciones rápidas se transmiten más profundo, entonces llegan, no alcanzan a modificar, o sea, no hunden la epidermis, no hunden la dermis, no hunden al corpúsculo de Pacini, necesitamos un estímulo intenso para eso, pero las vibraciones de alta frecuencia se transmiten más profundamente y llegan, y esas sí las pueden. Por eso que vos hiciste, sí, es un estímulo profundo. Pero también una frecuencia alta, una sensación de vibración rápida, lo puede ser interpretado también. Bueno, este es el folículo piloso que hablábamos antes, y tiene también una adaptación rápida. O sea, se mueve el folículo, se modifica la terminación nerviosa y descarga. Si queda en la misma posición, se deja de descargar. Si vuelve a su posición original, vuelve a descargar. Eso se pasa todo el tiempo. 24 horas. Esto pasa todo el tiempo las 24 horas del día. ¿Bien? Lo que hay después es una inhibición central de un descarte de información redundante. Bien, que eso claro, hay vías que transmiten toda la información que reciben y hay vías que no. Bien, entonces, pero no toda eso se hace a nivel del receptor.
Todas estas son codificaciones a nivel del receptor. Ahora vamos a ver información que se procesa a nivel de la propia vía, que también se usa a veces para la localización, y también hay cierta inhibición, por ejemplo, a nivel talámico se descarta un montón de información que no es importante como para que llegue a la conciencia. Incluso hay hasta un nivel intermedio de subconsciente, o sea, hay información que si bien está ahí, no llega a tener atención. O sea, ahora acá hay un montón de ruidos, o sea, hay información, por ejemplo, los folículos pilosos que se están moviendo por la ropa que vos tenés puesta desde la mañana, ya directamente ni te informa, ni llega. O sea, no es que el folículo no descargue, es información redundante que se va inhibiendo a distintos niveles y que ni pasa entonces sería procesar información permanentemente de ropa que tenés puesta durante todo el día no tendría ya ningún sentido. En el momento que cambia, que hay un cambio importante en esa información, por ejemplo, te mojás la ropa, pasa a ser información nueva y entonces información que se considera relevante porque cambió. Y entonces ahí, tanto si lo sentís como frío como caliente, va a aparecer también la información de la sensación de la propia ropa. Pero también ahí también hay una división entre no tan tajante, que por ejemplo acá hay un montón de ruido que ustedes enfocan y focalizan sobre lo que yo estoy diciendo. Pero también puede haber otras conversaciones que se están dando y que no le están prestando atención, salvo que escuchen su nombre, por ejemplo. Ustedes escuchan a una persona hablando al lado, ¿verdad? Pero si dicen su nombre, capaz que... O sea que sí estaban escuchando, o sea que sí se estaba procesando a cierto nivel de conciencia, pero sin prestar atención. En el momento que dijeron tu nombre, y ahí, y entonces dejaron de prestar atención a lo que estaba diciendo yo y empezaron a prestar atención a lo que estaba diciendo. Bien, entonces hay varios niveles en el que la información se va descartando en las distintas estaciones. Entonces, pero el tálamo, por ejemplo, es un centro de procesamiento muy importante. Toda la información pasa por ahí, todas estas vías, todas tienen estaciones del tálamo, y ahí una parte va a la conciencia y otra parte no. Bien, también existe una inhibición central de la sensación, que es lo que hablábamos antes, que todo esto que el ejemplo que hablábamos recién sería la inhibición aferente. Todos los ejemplos que estábamos hablando recién es la inhibición aferente, y también hay una inhibición descendente, que sería, por ejemplo, bueno, creo que hay después una diapo, pero la vía del dolor, por ejemplo, hay una inhibición descendente. Hay determinadas neuronas mediacueductales que tienen una vía descendente que actúa sobre determinadas interneuronas, por ejemplo, secretan opioides, y que inhiben la vía ascendente. Entonces, cuando hay un dolor fuerte, redundante, puede haber como una inhibición central como para tratar de que, si bien la información de ese dolor ya está llegando, para tratar de que ese dolor no sea tan importante, y esa parte de eso, la fisiología que se usa para algunos fármacos para inhibir el dolor con algunos fármacos. Bueno, después hay información y codificación de la información que tiene que ver con la anatomía de las vías. ¿Bien? ¿Por qué con la anatomía? Porque, por ejemplo, la localización depende de la estructura que tienen las vías nerviosas. Las vías tienen una estructura de mantener cierta organización. ¿Bien? En la piel hay un montón de receptores. Esos receptores empiezan a alargar axones. Esos axones empiezan a formar nervios y van formando y se van reuniendo todas las vías. En general eso se va manteniendo una organización y mantiene a nivel medular, en los haces, se mantiene cierta organización. Entonces, por ejemplo, a nivel unas ascendente, se van a ir viendo que, por ejemplo, más central empiezan a tener los miembros inferiores, empiezan a sumar algunas bases del tronco, después empiezan a sumar de los miembros superiores, se van organizando y se sube todo organizado, y eso llega todo organizado así, y va al tálamo y mantiene esa organización. Y después las vías que van del tálamo a la corteza también mantienen toda esa organización. Y después en la corteza
también hay un área de la corteza específica que refleja cada parte de la superficie corporal. Bien, entonces eso sería una organización somática, sensorial, que permite que si reciben un estímulo en un sitio específico, en función de la organización que tienen las vías, dicen, bueno, si llegó acá, viene de allá, si llegó por acá, viene de allá, si llegó por acá, viene de allá, y eso está más o menos organizado. Entonces permite localizar, y si ustedes les pica un bicho en el pie, ¡pum! Primero tiran, y generalmente más o menos le pegan. Hay veces que no, depende también de qué sea. Si es una mosca, generalmente son más rápidos que nosotros y no le pegamos. Pero sí más o menos pegan donde recibieron el estímulo. Eso lo pueden hacer el ejercicio. Se pueden marcar, un ejercicio muy simple para hacer, se ponen con los ojos cerrados y le piden a la persona que está al lado que con la virome les marque un punto en la piel. Ustedes con los ojos cerrados y les marca el punto, toman la virome y ustedes vuelven a tratar de marcar el punto que les marcó el compañero o la compañera, y van a ver que van a tener una localización bastante aproximada. Pero no en todos los lugares de la piel que lo hagan van a tener la misma precisión. Si lo hacen en la mano, con el pulpejo de los dedos, posiblemente le den muy, muy, muy preciso. Si lo hacen en el antebrazo, más o menos. Si lo hacen en la frente o lo hacen en la espalda, posiblemente le erren por bastante. Y eso depende de varias cuestiones. Una cuestión es la cantidad de receptores, la densidad de los receptores. Eso es, cuanto más densidad de receptores, más es como el monitor. Cuanto más píxeles tiene, más definición. Menos píxeles, menos definición. Bueno, la piel es lo mismo. Más receptores, más definición y mejor localización. Menos, y no todas las áreas de la piel tienen lo mismo. Hay el espejo de los dedos, los labios, áreas muy inervadas, densamente inervadas, tienen muchos receptores. La espalda, los muslos, hay otros que tienen menos, serían las menos, la frente, serían las menos. Cada neurona sensitiva tiene todas sus terminaciones, que terminan en un área de la piel. El área de la piel que está inervada por todas las terminaciones de una neurona es el campo receptivo periférico. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, ¿ven que acá tienen colores las neuronas? Esta es celeste, esta amarilla y esta violetita roja, más rosa que violeta. Bueno, cada una inerva un área de la piel. El campo receptivo de cada una de esas neuronas es el área esa que tiene el color de esa neurona. ¿Qué quiere decir eso? Que un estímulo que caiga en el campo receptivo de esa neurona, ¿quién lo va a informar? ¿Quién va a mandar la información? Esa neurona. O sea que si cae en el área amarilla, ¿quién descarga? La neurona amarilla. Si cae en el área celeste, ¿quién descarga? La neurona celeste. ¿Está? Entonces ahí ya es un aspecto de localización. Cuanto más receptores, cuando menos receptores tenemos, esos receptores suelen tener campos receptivos más grandes. Por ejemplo, la espalda. Tenemos menos receptores, entonces tienen campos receptivos más grandes. Entonces, todo lo que cae ahí, esa neurona lo va a descargar esa neurona. Entonces, yo puedo saber que el estímulo cayó acá. O sea, el sistema nervioso puede interpretar que el estímulo cayó en el área amarilla. No puedo saber en qué parte del área amarilla. Entonces, si justo el compañero de ustedes les marcó con la virome un puntito en el área amarilla, ustedes van a ir al área amarilla. Capaz que le pegan más cerca o más lejos con un poquito de suerte, pero si ese campo es chiquitito, seguramente van a quedar muy cerca. Y si ese campo es grande, probablemente puedan quedar más lejos. Pero también, además de que donde hay más densidad, los campos son más chiquitos, en donde hay más densidad los campos se superponen. Entonces fíjense que tenemos el área amarilla, pero también tenemos el área celeste, pero también hay un espacio en el que el área celeste se superpone con la amarilla. Entonces si ustedes justo cayeron con la virome ahí, ¿quién va a descargar? La celeste y la amarilla. Entonces cuando descarga la celeste y la amarilla hay una sola interpretación posible. Cayó en ese pedacito ahí. Entonces fíjense que hay el umbral de discriminación, eso se llama así, umbral de discriminación sería la distancia que pueden tener, la mínima distancia que tienen que tener dos estímulos
para que se puedan interpretar como estímulos diferentes. Cuanto menor es el umbral de discriminación, o sea, menor es la distancia que tienen que tener dos estímulos para que sean interpretados como diferentes, mejor es la capacidad de localización. ¿Me explico? Ese sería parte de la cuestión a nivel del receptor, pero no es la única. Ustedes saben que tenemos un tacto de alta discriminación y una vía táctil de baja discriminación, que son filogenéticamente más antiguas y más nuevas. O sea, a lo largo de la evolución, las más antiguas son las menos discriminativas, y después hemos ido incorporando a lo largo de la evolución vías más discriminativas, pero no perdimos las otras, las integramos las dos, cada una cumple su función. Por ejemplo, todo lo que es termoalgésico sigue yendo por la menos discriminativa, entonces tenemos la vía del tacto grueso y termoalgésico. Y después tenemos la vía del tacto discriminativo, y también por ahí también mandamos toda la información propioceptiva, muy discriminativa y muy importante para poder tener movimientos activos y tener una buena noción de la posición del cuerpo en el espacio. Bueno, va a haber vías en donde una neurona primaria hace sinapsis con una neurona secundaria que sube y da la información. ¿Ah? Entonces ahí es fácil, yo te mando la información a vos y vos se la mandás. Y hay otras en donde varias neuronas primarias terminamos en una sola neurona secundaria. Entonces todos nosotros damos la información y todos se la damos a ella, y ella manda. Pero ella junta todo y manda. Después no dice, Guille dijo esto, Fernanda dijo lo otro. No, junta todo y manda. Entonces eso se llama convergencia de la vida. Varias neuronas primarias, que sería este grafiquito que está acá, convergen en una sola neurona secundaria que va al encéfalo, o al tálamo primero y después al encéfalo, o sea, al encéfalo, primero al tálamo, después a la corteza. Entonces, las vías de alta capacidad de discriminación tienen baja convergencia. Las vías de alta convergencia, o sea que juntan mucha información, tienen menor capacidad de discriminación. Lógicamente, las vías de baja convergencia, o sea, donde cada neurona primaria tiene una secundaria, tienen haces importantes en la médula, y ocupan, cuando empiezan a pintar en los libros de anatomía, y empiezan a pintar las y el otro van a ver que las vías de alta capacidad de discriminación ocupan un área grande, y el otro ocupa un área más chica. ¿Bien? Pero las que ocupan un área más grande tienen mayor capacidad de discriminación, tienen menor convergencia. Bueno, esto más o menos. Bueno, esto sería en algunas vías de alta capacidad de discriminación que tienen baja convergencia, tienen un sistema de inhibición lateral. Como las de alta capacidad de discriminación tienen una gran densidad de receptores, tienen muchos campos receptivos pequeños que además se superponen, también empiezan a juntar mucha información redundante. Entonces tienen sistemas específicos para descartar una parte de la información y mandar información precisa. Entonces, en un campo receptivo, yo lo que no les dije antes es que el campo receptivo que corresponde a una neurona secundaria es la suma de todos los campos receptivos de las primarias. Entonces, en un campo receptivo secundario, donde tienen muchos campos receptivos, llega mucha información, tienen sistemas de inhibición lateral en donde, por ejemplo, si hay una neurona, si todas las neuronas traen información, estas son las neuronas primarias, todas las tres neuronas traen información, pero hay una que se destaca, o sea, trae mayor intensidad que las otras. ¿Qué quiere decir? Que el estímulo ahí seguramente cayó más cerca, por eso tiene más intensidad ahí que en las otras. Entonces, si después van a enviar para arriba, ¿cuál es la más importante? ¿Y dónde cayó? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, de estas tres las compara. Compara las tres, dice cuál es, la del medio es la que tiene X y Z, bueno, la Y es la que tiene más, entonces esta inhibe la información de las otras dos y predomina y pasa la información, la que trae más importante. Y descarta, ayuda a descartar información no tan importante. Y eso se hace incluso ya a nivel de la vía. No como hablamos antes de esa inhibición ascendente que podríamos decir que, por ejemplo, podría ocurrir a nivel del tálamo. ¿Bien? Es otro mecanismo de procesamiento de la información. Esto
ya es más a título de ejemplo, lo que estuvimos hablando recién, sobre localización. Los dermatomas son las áreas de la piel que están innervadas por cada uno de los nervios raquídeos. Bien, entonces, según esto es importante porque cuando aparecen sensaciones producto de la, por ejemplo, de la compresión de determinados nervios raquídeos, cuando comprime un nervio, ese nervio se estimula, pero no se está estimulando porque los receptores se están estimulando. Se está estimulando porque está siendo comprimido, se inflama, y entonces empieza a descargar. Y manda información. ¿Y la información a dónde llega? Al área somatosensitiva. ¿Y cómo se interpreta? Por la información que trae ese nervio. Temperatura, dolor, cosquilleo. Entonces, ¿qué empiezan a sentir? Toda una sensación como un hormigueo, como una electricidad, o sensaciones de dolor, o sensaciones quemantes. ¿Por qué? Pues se interpreta por cómo viene. El tema es que no hay un estímulo real de eso. Entonces ayuda a, según la zona, bueno, se pregunta, bueno, ¿cuál es la zona que te duele? Y me duele todo acá, ¿y por dónde te viene? Y me baja por acá. Entonces y después te va para adelante, sí, después se me viene para adelante. Ah, listo, bueno, es seguro. Es comprimido, bien, entonces, según el dermatoma que se está, ayuda a la localización a pensar cuál es la vía que puede estar afectada. Y lo mismo, esto es el homúnculo de perfil, es la representación que tiene en la corteza cerebral cada una de las áreas de la piel. Fíjense el tamaño que tienen los labios, fíjense el tamaño que tienen las manos, y entonces fíjense el tamaño que tiene la frente, bien, fíjense el tamaño que tiene la espalda o el tronco, bien, mucho más chico. Bueno, de esto hasta acá. Preguntas, cosas que quieran que repita. Esa es información general, y hay mecanismos parecidos en distintos tipos de vías. Van a haber mecanismos muy parecidos. O sea, hay información que les va a servir para casi todos los sistemas sensoriales. Esto también, clasificación de las vías sensitivas, más que saberse toda la clasificación ahora, lo que sí tengan presente, cuáles son las dos características más importantes que influyen sobre la velocidad de conducción. Las vías de alta capacidad de discriminación corren por vías de alta velocidad de conducción, y las vías de baja capacidad de discriminación corren por neuronas de baja velocidad de conducción. Había dos características. ¿Se acuerdan cuáles son las dos características de la neurona que definen la velocidad de conducción? Una es la mielinización o no. Vías mielínicas, mayor velocidad de conducción. Vías amielínicas, menor. ¿Se acuerdan por los impulsos andatorios? ¿Qué va a tener la otra? El diámetro de la... A mayor diámetro, mayor velocidad de conducción. Entonces después las van a clasificar. Primero mielínicas y amielínicas, y después dentro de las mielínicas según el... ¿Qué? Preguntas frecuentes de ¿qué es la diferencia de los avanzados, neandertales, los sapos, Sí, sí, pero de todas maneras, por ejemplo, en todo esto, lo que más nos va a diferenciar es la capacidad de procesar la información. Lógicamente hay algunos sentidos que vamos a tener mucho más desarrollados, por ejemplo, los tactos finos discriminativos, por ejemplo, de las manos, pero te diría que en todos estos aspectos de traducción, no solo en la mayoría de los animales se dan de la misma manera. Pues lo que cambia es la capacidad
de interpretación de cada uno de ellos y después el contexto subjetivo en el que se hace esa interpretación, que sería lo que diferencia en absoluto. ¿Bien? Pero después depende también no solo de la especie de homínidos, sino también de cualquier especie. Hay especies que tienen más desarrollado determinados sentidos y mucho menos otros. ¿Bien? Sí, la visión, por supuesto. Pero el habla también depende, el habla no, o sea, esto ya no es un sentido. El habla es una capacidad motriz, que lógicamente está muy vinculado también a la capacidad auditiva. Pero bueno, pero no deja de ser una capacidad motriz. Bien, y también está vinculado a una capacidad cognitiva. Para poder hablar, tenés que tener determinados conceptos formados. Primero se forman los conceptos y después se aprenden a hablar. O sea, no solo tenés que poder escuchar, o sea, los niños primero escuchan, van escuchando, después empiezan a interpretar lo que escuchan. ¿De qué? En un contexto social. Después empiezan a interpretar lo que ellos mismos hacen y las reacciones que tienen los demás frente a lo que hacen. Entonces un niño señala algo y el adulto interpreta que lo quiere. Y entonces el niño, después de señalar algo que el adulto se lo alcanzó, empieza a interpretar que señalando alguien te alcanza las cosas. Y después empieza a hacer sonidos y así. Pero primero interpreta y va creando una interpretación muchísimo antes de poder hablarlo. O sea, que diría que lo del habla ya sería una capacidad motriz más superior. Fíjate que hasta los 2 años recién los chicos empiezan a elaborar oraciones de 3 palabras. Están llegando, sin embargo, interpretan la mayoría de las cuestiones que uno le puede decir a los años y medio, 2 años. Pero no lo confundan con, esto es sensibilidad. Eso ya es una capacidad motriz compleja. Y que requiere también de determinadas capacidades cognitivas. Porque si no elaboras determinados conceptos, no podés articular palabras en una oración, porque no tenés significado, y si no tenés significado, son sonidos nomás. No es solamente que ellos, no pueden hablar, pueden emitir sonidos similares a las palabras, pero no pueden mantener una conversación. ¿Ven? Algunas características, como para ir terminando, algunas características diferentes de las distintas modalidades sensoriales. Entonces, por ejemplo, la sensación térmica es una modalidad con 2 cualidades. Una cosa es la sensación de frío y otra cosa es la sensación de calor. Tenemos receptor específico para el frío y receptor específico para el calor. ¿Bien? Y a su vez tienen zonas de descarga diferentes. ¿Bien? Las descargas para los receptores del frío son máximas cuando la temperatura es más o menos 25 grados y van descargando menos a medida que la temperatura aumenta. A medida que la temperatura disminuye, también van descargando menos. ¿Por qué? Porque empieza a aparecer una descarga ya no de frío, sino de sensación de dolor frente al frío. Si ustedes tocan algo frío y van a sentir la sensación de frío. Pero si tocan algo congelado, primero van a sentir la sensación de frío y si lo dejan un rato van a empezar a sentir sensación de dolor. ¿Bien? Lo mismo al revés. Los receptores del calor tienen una descarga máxima entre 40 y 45 grados, a medida que la temperatura va bajando descargan menos, y a medida que la temperatura aumenta también descargan menos porque se reemplaza por una sensación de dolor caliente. ¿Bien? El punto es que fíjense que acá tenemos un espacio, rango de temperatura en donde se pueden estimular tanto los receptores del frío como los receptores del calor. Entonces el problema es cuál predomina. Y si la temperatura es de... Hoy debemos estar entre 30 y 35 grados. La temperatura... si la temperatura ambiente es de 35 grados, por ejemplo, vamos a poner algún ejemplo un poquito exagerado, de 35 grados. ¿Qué sensación cuando estemos en la calle vamos a tener de frío o de calor? En general calor. Pero yo les pongo 2 ejemplos. Yo, bueno, hoy no tuve suerte, lo dejé ahí por calle San Lorenzo, medio lejos, siempre dejo medio lejos el auto,
pero en un lugar donde había, pero otras veces lo termino dejando en una cortadita, que da todo el sol. Entonces yo salgo de acá y me subo al auto, ¿no? El auto debe estar a 40 grados, ¿no? Pero si yo me estoy en el auto a 40 grados y salgo y me bajo en mi casa a 30 y pico, porque además cuando yo en mi casa capaz que ya no tiene 35, porque voy un poquito más para allá ya empieza a bajar un poquito la temperatura. Pero si estoy en 40 y salgo del auto a 30, capaz que siento sensación de fresco. ¿Por qué? Porque estaba adaptado a los 40, que el auto se me queda así, porque hace efecto invernadero, o sea que está mucho más caliente de lo que está el ambiente. Ahora, cuando digo, bueno, no está tan, no hace tanto calor. Ahora, si salimos de acá, que debemos estar a 23, 24, y salimos, vamos a sentir muchísimo más calor que si simplemente estábamos, que la gente que a lo mejor ya estaba a 30, 35. O sea, hay una diferencia cuando estamos dentro de este rango. Predomina el sentido del cambio de la temperatura. En la sensación, digo, la descarga absoluta va a ser la misma. Cuando estemos más cerca de 30 van a predominar lo del frío con respecto a lo del calor, y cuando estemos más cerca de 40, esto de temperatura en contacto directo con la piel. Bien, que no es lo mismo que pasa con la temperatura ambiente, porque la temperatura ambiente, el aire no es un buen transmisor del calor, ¿no? Entonces, en climas secos, probablemente, si estamos a 30 grados, no lo sintamos tanto, y en climas húmedos, como en la de Rosario, lo sintamos mucho más, porque el agua sí es un buen transmisor del calor. Si ustedes ponen la mano en agua, entonces, si ustedes ponen la mano en agua caliente, van a sentir caliente. Si ustedes ponen la mano en agua fría, la van a sentir fría. Y si después ponen las dos manos en agua tibia, la mano que viene del frío va a sentir sensación de caliente, y la mano que viene de la caliente la van a sentir sensación de frío. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ahí van a estar descargando los dos, y entonces el sentido del cambio termina predominando. ¿Bien? En ese rango. Los dos comparten la vía, pero hay rangos en el que descargan mucho más los receptores del calor y rangos en los que descargan mucho más los receptores del frío. Y hay rangos de temperatura en el que ambos pueden descargar. ¿Por qué? Porque los rangos se superponen. Entonces, los receptores descargan más, los de calor descargan más cuando el cambio de la temperatura es ascendente que cuando es descendente, por más que estén en su propio rango. Y los del frío descargan más cuando el cambio de la temperatura es descendente que cuando es ascendente, por más que estén dentro de su rango. ¿Explico? La diferencia. Cuando hay un cambio en la sensación, descargan más los de calor cuando la temperatura aumenta y los del frío cuando la temperatura baja. Bueno, del dolor, algunas cositas muy generales, porque tiene bastante complejidad y no es que profundizamos tanto en la vida del dolor. Es una sensación displacentera que generalmente tiene la utilidad de informar algún daño. ¿Bien? Algún daño que se está produciendo o algún daño que se podría producir. Por eso, los receptores del frío y del calor, cuando las temperaturas se van a determinados extremos, empiezan a aparecer la sensación de dolor. Porque el calor a determinadas temperaturas ya puede dañar la piel, y el frío a determinadas temperaturas también puede dañar la piel. Por lo tanto, se reemplaza esa sensación de frío y de calor por la sensación de dolor. Pero hay muchos tipos de dolor. Hay un dolor fisiológico o agudo, que es del momento del daño, y hay un dolor crónico que en general se asocia a procesos inflamatorios que se producen cuando se produce un daño. ¿Por qué? Porque tenemos la neurona que tiene las terminaciones nerviosas, pero hay una cantidad de sustancias químicas que influyen sobre la sensación de dolor. O sea, sustancias químicas que activan a los receptores del dolor. ¿Bien? Por ejemplo, varias sustancias que se secretan durante el proceso de inflamación
pero también hay sustancias que modifican el umbral de descarga frente al dolor. Por ejemplo, cuando se produce una inflamación, hay algunas sustancias que bajan el umbral de sensación del dolor. Entonces, las fibras de las neuronas nociceptivas descargan frente a estímulos menores. ¿Bien? El umbral desciende, el umbral de dolor desciende. ¿Por qué? Porque si hubo un daño, aumenta toda la sensibilidad en esa zona. ¿Bien? Entonces queda como que cualquier estímulo se percibe más, mayor a lo que en realidad es, o a lo que en realidad se percibe donde no hay inflamación. Eso tiene que ver con determinadas sustancias que no las vamos a estudiar tanto ahora, vamos a estudiar más después del tercer año, pero para que por lo menos empiecen a tener un poquito de la noción. Porque ahí aparece, por ejemplo, el concepto de hiperalgesia, que sería la respuesta acentuada ante un estímulo nocivo. O sea, hay mayor sensación que la que es el estímulo que tendría, o la sensación de alodinia, que es la sensación de dolor a un estímulo que normalmente en cualquier otra parte del cuerpo sería inocuo, y en esa zona, como está disminuido el umbral de dolor, aparece y se interpreta como dolor, cuando en realidad simplemente te estás tocando, pero te estás tocando en un lugar donde hubo un daño, y donde hay una serie de sustancias que están generando inflamación, que hay transvasación de líquidos, ¿bien? Y que las neuronas nociceptivas tienen el umbral de dolor. Bueno, esto es lo que nombramos antes, no tiene tanto sentido que nos detengamos tanto en la vía, pero esto es lo que yo les conté antes como ejemplo de inhibición descendente. Una vía descendente puede inhibir la sensación de dolor. Y lo otro que no habíamos hablado es lo que no habíamos hablado cuando hablamos de dermatoma y eso, pero que es un concepto interesante, es el de dolor referido. Veo que yo les dije que había algunas neuronas primarias que a veces convergían en una misma neurona secundaria. O sea que cuando llegan a la médula, terminan en una sola neurona que va y manda la información hacia el encéfalo. Te habíamos dicho que era convergencia cuando venían todas de la misma modalidad. En el dolor, ¿es una modalidad de alta o de baja capacidad discriminativa el dolor? Baja capacidad discriminativa. ¿Ven? Hay un tacto fino, discriminativo, y hay un tacto grueso, poco discriminativo. Y después, la vía del tacto fino discriminativo tiene varias cosas en común con varias estructuras similares a lo que es la propiocepción consciente, ¿bien? La sensación profunda consciente. Y la vía del tacto grueso, poco discriminativo, tiene una estructura que comparte con la vía termoalgésica, o sea, la temperatura y del dolor. Temperatura, dolor, son vías de baja capacidad de discriminación. O sea, tienen poca densidad de receptores, tienen alta convergencia, ¿bien? Y tienen fibras de baja velocidad de conducción. ¿Bien? En esa alta convergencia hay muchas neuronas primarias que terminan en una sola neurona secundaria. Y hay un fenómeno en el que a veces fibras del dolor primarias que vienen de estructuras somáticas, o sea, por ejemplo, de la piel, comparten neuronas secundarias, estas serían las neuronas secundarias, estas serían las neuronas primarias, con otras neuronas primarias que vienen de órganos viscerales. Entonces, por ejemplo, viene la neurona primaria de la zona del corazón y se encuentran con las neuronas primarias que vienen de la zona del hombro izquierdo. Y se juntan y van por una misma neurona hacia el encéfalo. Por eso cuando está por un infarto, Entonces, cuando te da un infarto, que se da por ejemplo, se obstruye una arteria, entonces se produce hipoxia, esa hipoxia daña el tejido, se empieza a producir
dolor muy profundo porque se empieza a morir el tejido, empieza a aparecer un dolor muy intenso, y el dolor es tan intenso que estimula a la neurona secundaria, pero esa neurona no sabe si viene del corazón o viene de la piel. Entonces empieza a aparecer un dolor tan intenso que también se percibe en la zona de la piel que corresponde a la otra neurona, a la somática, no a la visceral. Y así van a tener para los cálculos renales lo mismo, hay determinadas zonas de la piel, y así para distintos vísceras hay zonas de la piel en las cuales aparecen esos dolores. Ese sería el dolor referido, que tiene que ver con esa característica de la convergencia de las vías del dolor. Bueno, y esto para terminar, que habíamos dicho que no íbamos a hablar de vías hoy, lo van a ver bien en anatomía, pero aunque sea tener una noción de las características más importantes de lo que sería la vía discomedial o del cordón dorsal y la vía espinotalámica ventrolateral. Todo lo que viaja por esta vía de alta discriminación, dijimos el tracto de alta discriminación, que va a viajar por vías de baja convergencia, o sea, vías donde las neuronas primarias, cada una tiene una neurona secundaria, por ejemplo, y viajan todas ordenaditas, y por fibras de alta velocidad de conducción, y de territorios generalmente altamente inervados, y tienen la primer neurona. ¿Dónde la tienen en esas vías? ¿Se acuerdan? El cuerpo de la primera neurona. ¿Dónde lo tenían? En el ganglio espinal, bien, y asciende, bien, pero no cruza, sino que asciende por el mismo lado donde está el receptor. Asciende hasta donde que se va a encontrar con la segunda neurona. Hasta el bulbo raquídeo. Entonces se va a encontrar con la segunda neurona, ahí se encuentra con el cuerpo de la segunda neurona, y ahí se produce la sinapsis, la primera sinapsis. Después, esa neurona sí cruza. Ahí cruza y asciende. ¿Y asciende hasta dónde? Hasta el tálamo, donde está la tercera neurona. Ahí hace la segunda sinapsis. Sí. Lo escucho. Esta sería la vía del tacto fino, discriminativo. ¿Bien? Y también, similar, podría ser la vía, o sea, las mismas estaciones las tenemos para las vías de la propiocepción consciente, que también es una vía de alta capacidad de discriminación. ¿Bien? Lo enseñan los usos neuromusculares, las cápsulas articulares. Esta imagen es del galo. Y del tálamo a la corteza somatosensitiva, donde está el cuerpo de la última neurona. Fíjense la ventrolateral, o sea, estas son filogenéticamente más antiguas, las vías menos discriminativas, que tienen alta convergencia, menor velocidad, o sea, con fibras de menor velocidad de conducción, por donde va a viajar el dolor, la temperatura y el tacto del vaso. Primera neurona, ¿dónde? Final, igual, pero segunda neurona, o sea, ingresa por la raíz posterior y ya se encuentra con la segunda neurona, que está ¿dónde? En la zona gris de ese mismo segmento de la médula espinal, y ahí ya está la segunda neurona. Hace sinapsis ahí, ¿y qué pasa? Cruza en el mismo segmento. Cruza y después ahí asciende. Por el espino talámico lateral, que va a ser bastante más chico, o sea, cuando lo pinten, en anatomía van a ver que ocupa un área mucho menor, y va hasta ¿dónde? La tercera neurona, ¿dónde está? Y acá ya coincide. Ya van al tálamo y acá ya coinciden. Van al tálamo, tercera neurona y cuarta neurona en la corteza somatosensitiva. Con eso ya tienen una gran
grandes diferencias de los dos tipos, o sea, cuando cada una para tener una vía distinta, ¿no? Para el acto discriminativo es una vía, la propia excepción es otra vía, ¿bien? Que además después tienen espinocerebeloso, ¿bien? Son distintas vías. Y lo mismo para la temperatura, para el dolor, para el tracto grueso, ¿bien? Son distintas vías. Pero bueno, cuando hay cuadro de anatomía le van a quedar una choclera de vías. Pero acá por lo menos ya tienen una noción general de cuáles son las grandes diferencias. ¿Bien? Llegan, suben y después cruzan, llegan a esa sinapsis, cruzan y después suben. ¿Bien? Son dos grandes diferencias. Y creo que no más. Si está en el grupo yo me lo mando, ahí después lo voy a cambiar porque ahora me dijeron, y me di cuenta recién de que nosotros teníamos varios grupos porque más de 500 no se podía tener. Pero ahora con el nuevo WhatsApp se puede tener no sé cuánto. Entonces capaz que, bueno, después paso de nuevo del 1 y se van uniendo al 1. Igual tratamos de reproducir información en los tres grupos. Para que vaya quedando igual, pero capaz que podríamos reducir la cantidad de grupos que hace hasta 512 se decía. Pero yo, después cuando llego, se los paso. Bueno. Chiñana, va a ser.